Muy buenos días a todos. En nombre de la Cámara de Infocomunicación y Tecnología Infocom, como representantes de la industria de las telecomunicaciones en Costa Rica desde hace más de 23 años, les damos la más cordial bienvenida y agradecimiento por acompañarnos en este webinar especial. Estoy seguro de que todos los que estamos acá usamos herramientas de inteligencia artificial en nuestro día a día, pero se han preguntado hacia dónde va toda esa información y podría esto convertirse en un riesgo de ciberseguridad para nosotros o nuestras empresas. Mi nombre es Mariano Arias, soy el subdirector de Infocom y hoy conversaremos sobre la inteligencia artificial sin gobernanza, el nuevo vector de ataque que su empresa ya instaló. Esta charla está a cargo de Magali Macís. Se las presento. Ella es abogada, especialista en Derecho Informático, experta en ciberseguridad, MBA, criminóloga y administradora e-Project. Cuenta con una experiencia de más de 22 años en empresas como HP, IBM y Microsoft. Fue fundadora de Masis Alliance y de TechSecure AI, una empresa asociada a Infocom. Magali es conferencista internacional en gobernanza de IA y ciberseguridad y además fue asesora de la Asamblea Legislativa. Como sabemos que habrá consultas y comentarios, agradecemos que puedan irlos colocando aquí en el chat de Zoom para contestarlos al final de la presentación. Este webinar, como les mencionaba, está siendo grabado para compartirlo con ustedes posteriormente en nuestras redes sociales y en nuestro canal de YouTube. Pues nos pueden encontrar como Cámara de Infocomunicación y Tecnología Infocom. De nuevo, muchas gracias a todos por estar aquí y les dejo con la presentación de doña Magali Macís. Nada más por orden, recordarles mantener sus micrófonos en silencio. Doña Magali, muchas gracias por acompañarnos. Muchas gracias a ustedes por la invitación. Muy contenta de estar acá con todos ustedes y también muy contenta de ver tantos participantes. Creo que estos espacios realmente no solo facilitan el conocimiento, sino que podamos compartir y prevenir. Así que muchísimas gracias y podemos ir dando inicio. Claro, muchas Vamos a, gracias. vamos a presentar. Perfecto. Bueno, y con esa presentación que, ¿verdad? Mariano dio, muchas gracias también por ese resumen tan valioso. Y dentro de todo esto, con lo que nosotros estamos día a día pasando o lo que día a día estamos aprendiendo, vemos que hablamos mucho de los firewall, hablamos mucho de antivirus aún, hablamos mucho de paquetes que nos ayuden, ¿verdad? A prevenir entradas a las empresas que sean entradas pues no permitidas o que hayan hackeos, pero hay algo de lo que estamos hablando mínimamente. No es que no se habla de manera mínima y es la IA sin gobernanza. Cuando hablamos de gobernanza, cumplimientos, auditorías, normativas, pensamos muchísimas veces que es tener una política y que tener esa política ahí ya nos tiene, ¿verdad? Estamos cubriéndonos para el término al menos de lo que tiene que ver con una auditoría. Pero la gobernanza existe por un punto más a fondo que solo tener una política. Es el manejo de las personas, es la implementación de esa política, es la revisión de lo que tenemos el día de hoy en términos de innovación. La innovación tecnológica está en su punto máximo que, bueno, hemos visto puntos máximos en distintos momentos de la historia. En este momento estamos en uno de esos puntos máximos con el término o con el punto de la IA. ¿Qué es lo que está sucediendo? Esto es un nuevo vector de ataque que todas las empresas ya instalaron. Yo estoy segura que uno va a las empresas y no solo empresas. Importantísimo, esto aplica también para nuestra vida personal, ¿verdad? ¿Cuántos modelos de IA tenemos en nuestra computadora o cuántas IA estamos utilizando día a día? Estamos usando tal vez, ¿verdad? La IA o deepfake, o estamos usando Grok, o estamos usando Claude, o estamos usando ChatGPT. Tenemos más de 14.000 modelos ahorita, no modelo como tal, sino IAs, programas de IA diferente para para distintos propósitos. Entonces, ¿qué sucede con esto? Ya no es solo nuestra empresa, ya no es solo la empresa en la que trabajamos, sino que también ya es nuestra vida personal, nuestras familias. Y estamos instalando la IA de una manera indiscriminada. ¿Por qué lo digo así? Bueno, se habla, ¿verdad?, de lo que pudiera pasar, pero se habla de una forma poca. Lo que estamos hablando más hoy, y si vamos a las empresas, hacemos incluso encuestas o nos ponemos curiosos y tratamos de entender qué está pasando, las empresas nos van a decir, ah, sí, de hecho estamos en un departamento de innovación, estamos creando agentes, queremos que este agente nos ayude a maximizar este y este proceso, y estas son las respuestas que vamos a recibir, pero muy pocas personas están hablando de cómo lo vamos a controlar y cuáles son los riesgos. Hasta ahorita tengo un par de ejemplos de empresas que me han dicho,
creo que es importante que entender más a fondo qué herramientas de IA están usando nuestros colaboradores. Este dato es de ayer, de hecho ayer actualizando la información, es de la fuente es de IBM Security para que tengamos un poquito, siempre me encanta poner las fuentes abajo, ahí las pueden ir visualizando. Este dato es súper reciente y el 43% de los incidentes de seguridad que tenemos para 2026, o sea, hasta el momento, involucran Shadow AI, que ya vamos a ver Shadow AI qué tal como es. Hace un año esa cifra era un 20%. Estamos hablando de que se duplicó en 12 meses y se espera que sea muchísimo más. Cuando empezamos a ver no solo consecuencias, sino qué pasa cuando este tipo de brechas suceden, vamos a ver 602 organizaciones al día de hoy, ¿verdad? Publicado 29 de julio 2026. Estamos hablando de datos súper frescos. 602 organizaciones con brecha real y son 17 industrias. Ya no es solo una industria ni solamente las industrias de tecnología y 16 países diferentes. Al ver esto, decimos, ¿qué magnitud tiene ahorita la gobernanza, el cumplimiento, entender las implementaciones, pero hasta dónde realmente lo estamos haciendo? ¿Hasta dónde estamos trabajando fuertemente y día a día en ello? Vemos 5 millones de dólares, que es el costo promedio de una brecha, ¿verdad? De Shadow AI y 2 de 3 de estas organizaciones, ya estos son datos duros, 2 de 3 de estas organizaciones no tenían ningún proceso para limitar el Shadow AI. Pocos controles, no habían controles de gobernanza y demás que ya vamos a ir conversando durante el proceso. Al ver estos datos, lo que estamos es plasmando una problemática de la que se está hablando poco. Y cuando hablamos poco, de hecho, yo siempre traigo el punto de la IA verde, pero eso es porque soy muy apasionada por temas ambientales. Entonces, este más la IA verde, el uso de la IA indiscriminado que afecta los tokens, los costos y demás en las empresas, son temas que se están hablando de una forma muy mínima. Por eso en este espacio lo que queremos nosotros es traer esta conciencia y ahondar en los temas para poder ayudar ya sea a nuestros clientes, a nuestras familias o a nuestros entornos, sea el que sea, porque es aplicable realmente para todo lo que nosotros hacemos día a día. Entonces, ¿qué pasó aquí? Bueno, ya ahora estos ataques no es por una persona que vino y dijo, bueno, yo voy a atacar Tech Secure AI, para poner un ejemplo. Ya no es eso, es un colaborador eficiente dentro de la empresa que dijo, voy a innovar. Como ahora mi correo, mira, yo soy una persona creativa, entonces voy a utilizar Cloud, le voy a poner conectores, me voy a ir a Gmail y voy a tratar de que me haga borradores. Todo eso está muy bien, no estamos diciendo que está mal, ¿verdad? Es realmente la innovación que debe de ocurrir, pero cada colaborador lo está haciendo en un criterio propio. Uno va a poder usar Claude, otro va a poder usar ChatGPT. Muchas ocasiones las empresas tienen políticas que dicen que una sola IA y aún así, ¿verdad? No sabemos cómo y cuándo estamos poniendo información, qué conectores, qué cosas estamos poniendo en la IA permitida. Entonces, vamos a devolvernos un poquito. No todas las empresas tienen una política de IA. Apenas la están construyendo o están, como uno dice, en pañales. Entonces, tal vez tienen algunas restricciones, pero no estamos muy claros de por qué esa restricción o cómo la vamos a implementar. Acá con un colaborador eficiente vamos a ver que no hay malware de por medio, no hay ejecutables que se necesiten, nadie tiene que forzar una entrada de ningún tipo, no hay intrusión, ¿verdad? Porque el perímetro sigue estando ahí, intacto, no tenemos nada externo, no hay alertas, entonces se nos está complicando muchísimo más el proceso de monitoreo, el proceso de aplicación de la gobernanza. El equipo de seguridad, ¿verdad? Que nosotros tenemos en nuestras empresas o incluso en nuestro equipo interno, siempre se va por la ventana, ¿verdad? O está revisando la puerta, pero lo que estamos haciendo es ignorando esas ventanas que están a los lados porque estamos pensando en la puerta, que es la entrada más grande, la que estamos acostumbrados. Pero pueden entrar por la ventana o incluso ya pueden entrar por el cielo raso, ya pueden buscar otras formas internas. Entonces, esta analogía es para entender no solamente que ya están los ciberataques que conocemos, ¿verdad? Y muchos que tal vez no conocemos porque existen cantidades de tipos de ciberataques. Los más comunes los conocemos, pero ¿qué está pasando con la IA? ¿Qué es lo que se está reportando? Entonces, dentro de esto vemos que el tipo de riesgo ya tiene un cambio, ya no es solamente la herramienta.
¿verdad? Tenemos el Shadow IT. Vamos a entrar en dos conceptos para que los tengamos a mano, ¿verdad? Que es un marco conceptual consistente con NIST. Tenemos el Shadow IT, ¿verdad? 2010-2020, que está hablando de riesgos de acceso. Y todo bien, sí tenemos que cuidar riesgos de acceso, continúan siendo una prioridad dentro de lo que nosotros cada día hacemos. Entonces, riesgo de acceso, el dato se guarda en el lugar, ¿verdad? Que uno no controla. Entonces, estamos hablando del Dropbox o de las cuentas personales, estamos hablando de WhatsApp, los USBs, llámese cualquier entrada de datos o que nosotros podemos guardar un dato que sigue siendo de la empresa o sigue, o viceversa, se está guardando en la empresa y es del colaborador, pero esto es lo que va a tomar en el riesgo del acceso, porque el acceso se puede revocar, pero el daño puede quedar ahí. Ya puede suceder un daño una vez que esos datos fueron guardados en alguno de estos dispositivos de los que no tenemos control dentro de la organización. Pero entonces ahora tenemos el Shadow AI que viene de 2023 al día de hoy. Ya aquí el riesgo deja de ser la entrada o el contenido que se guardó y el acceso que se tuvo a eso. Ya ahora el riesgo viene a ser difusión. El dato se procesa, ¿verdad? Según los términos de todas las IA, que yo no voy a hacer ahorita la encuesta, pero si nosotros hacemos un análisis personal, si yo digo, levantemos la mano, todos los que hemos leído ¿verdad? Las políticas de privacidad y de uso de la información de la CIA, yo estoy casi segura que pueden haber dos, tres personas. Y no porque seamos ineficientes, sino porque trabajamos rápido, porque estamos en un mundo que las cosas se están moviendo a velocidad luz. Es todo lo que ya hoy funcionó. Vean esta presentación. Yo tenía presentación lista el lunes y ayer dije, voy a revisar qué hay nuevo. Y todo esto salió nuevo, datos de ayer. Entonces, estos mismos datos ya pueden ser muy distintos en 2 semanas. Pueden, no, van a ser muy distintos en 2 semanas. Entonces, ese riesgo de difusión, ¿verdad? Y esa falta de conocimiento sobre cómo se procesan los datos dentro de los modelos, incluso muchas veces poniendo todo para que nos ayude casi que a facilitar el trabajo al 100%, nos está poniendo en un riesgo mucho más grande que el riesgo que tenemos con las entradas o los hackers o esas puertitas, ¿verdad? Que estamos cuidando de los externos. Ya nosotros enviando algo en IA, poniendo información, nosotros no podemos, por decirlo de alguna forma, desenviar. Entonces, podemos borrar. Cuando hablamos de una llave, cuando hablamos de la nube, podemos borrar, podemos trabajar incluso en temas de, ¿verdad?, rectificar información. Tenemos muchas herramientas, pero pensemos cómo vamos a rectificar la información cuando estamos hablando de un modelo de IA. Y cuando nosotros nos detenemos a pensar eso, nos queda la duda, ok, puede ser que entonces ¿verdad? La empresa de IA nos rectifique, pero ¿cómo lo va a rectificar si sabemos que existe una caja negra? Que la caja negra es aquello, ¿verdad? Donde ni siquiera los mismos desarrolladores pueden explicar que llega toda esa información, que están todos esos datos. Entonces, ¿cómo vamos nosotros a desenviar o quitar algo de una IA? Entonces, teniendo esa respuesta, que la respuesta es, al día de hoy, probablemente no se puede, o pueden decir en lo que se rastrean, lo que puede ser trazable, las compañías de IA pueden decir, sí, lo vamos a quitar de los datos de entrenamiento del modelo. Pero si los mismos desarrolladores saben cómo llegar a la caja negra, ¿cómo sabemos nosotros realmente qué se está quedando ahí o qué no? Entonces, teniendo todas estas preguntas, vemos que el problema lo podemos solucionar desde el control humano, desde el control de la empresa, gobernanza, entender cuál es el cumplimiento, entender las normativas, porque nosotros cuando escribimos un prompt y lo enviamos, ese prompt quedó ahí, esa información quedó ahí. Entonces, ya no es un riesgo emergente. Hablábamos de esto en 2023, ¿verdad? Con 2022 por ahí que empezaron a haber ya más boom de IA, 2023 empezó a hablar de esto, pero sin embargo se quedó en la conversación y hasta ahí. Y hoy en día seguimos hablando de phishing, hoy en día seguimos hablando de ransomware, lo cual está bien, continúa siendo un punto de control, un punto de revisión, pero que tanto estamos hablando de este riesgo emergente, ¿verdad? De incidentes de ciberseguridad que involucran Shadow AI, que es lo que acabamos de ver. Estamos hablando que 2025 nosotros teníamos un 20% de reportes, ¿verdad? Pues según IBM Cost of Data, y ese 20% de reportes eran de Shadow AI, o sea,
ataques de ciberseguridad que están relacionadas a Shadow AI, que ya les voy a dar algunos ejemplos. Pero ya para 2026, hasta el momento, estamos hablando mitad de año, tenemos reportado 43%, según dice IBM Cost of Data Breach. Entonces, si nos detenemos de nuevo y decimos, wow, si ya a mitad de año es un 43%, para diciembre es muy posible que sea un 80%, un 70% si hacemos buenos planes de prevención y las empresas comienzan a actuar, ¿verdad? Y podría bajar, sí, en un mundo perfecto, todos fuéramos bajo esta línea del cuidado y esta línea de la prevención. Sabemos que eso a veces se dificulta por muchísimas razones. Ahora, 92% de las organizaciones atacadas en sus modelos de IA no controlaban el acceso a esos modelos. Entonces, vemos esta repetición. Utilizamos Copilot, utilizamos ChatGPT, utilizamos Gemini, utilizamos Claude. De pronto salió una nueva que dicen que hace súper bien, ¿verdad? Los gráficos, excelente, vamos a usar esa. De pronto quise curiosear y hacer un clon de mi persona, también usamos esa. Entonces vamos viendo todo lo que se está maximizando o aumentando esta ventana. La puerta que era la que estábamos cuidando, o sea, los ataques que ya conocemos dirigidos, ¿verdad? Ransomware, phishing, malware, todos los que ya sabemos, esa puerta que está siendo vigilada por los equipos de seguridad está descuidando un poco la parte de las ventanas que están alrededor, pero eso es porque esto es muy nuevo. Entonces, si no hay mucha conversación sobre los riesgos que tiene la IA, sin tampoco demonizarla, ¿verdad? Porque tiene muchísimas ventajas, muchísimas facilidades, de verdad que tenemos que aprender a utilizarla, pero nadie nos ha enseñado a utilizarla correctamente. Cuando vino la IA, casi que todo ha sido autoaprendizaje. Estamos hablando de que un modelo salió, uno entra y empieza a practicar. Entonces, nadie nos enseña desde un inicio cómo nosotros podemos maximizar el uso de la IA sin poner en riesgo nuestra información o sin poner en riesgo sistemas de información empresariales. Y esto es porque todavía estamos en una etapa muy temprana en términos de cómo nosotros como humanos estamos manejando este tipo de tecnologías. Ahora, 4 de 10 es que cuando uno ve los datos, para mí es como, yo digo, wow, yo me pregunto si todas las empresas, todos nosotros, personas, ¿verdad? Ya no, porque de nuevo yo se lo repito siempre mucho, esto no aplica solo a la empresa, aplica también para uno como persona, el cuidado que tenemos que dar a nuestros datos y al uso indiscriminado de la CIA. Estamos viendo que 4 de 10 es la proporción de empresas que sí limita los usos de IA o cómo se utiliza la IA. Entonces, ni siquiera es un 50% de las empresas. 223 incidentes mensuales promedio de envío de datos sensibles a plataformas de IA. Entonces, se duplicó este envío de datos sensibles en un año, a pesar de que ya hay espacios que dicen no pongamos datos sensibles, no pongamos información, no subamos los archivos, se dan y hace poco tuve una revisión de un caso que se sube el archivo de Excel y tiene información sensible. Entonces, un pronto a otro, por medio de, ¿verdad? Por medio de técnicas, extraen esa información y entonces ahora sí, cuando ya esa fuga de información se dio, ¿quién es el responsable? Aquí vemos el riesgo que crece y dentro de ese riesgo que crece vemos 21 nombres que están reportados al día de hoy. Estos 21 nombres son parte de todos esos riesgos en ciberseguridad que vamos a ver desde el lado de la IA. Entonces, rápidamente, algunos de ellos los conocemos o podría ser que los conozcamos, más no todos. Cuando vemos en la inyección de prompt directa, ¿verdad? Es rápidamente el usuario escribe instrucciones que van a anular las reglas del sistema. Empiezan a poner instrucciones que juegan con el modelo y de un pronto a otro el modelo se confunde y puede darnos la información que estamos buscando. Cuando vemos envenenamiento de datos es cuando se corrompe el material de entrenamiento. Entonces ya ahora no estamos hablando solo de los prompts, sino el material de entrenamiento que está en el modelo. Cuando vemos puerta trasera en el modelo, ya vemos aquí son 21 nombres. Entonces, ya no solamente tenemos los métodos conocidos, que también son más de 15, sino que ahora tenemos otros 21 que facilitan, ¿verdad? Que nosotros podamos ser víctimas de un ciberataque. Vemos la puerta trasera en el modelo, que es básicamente un disparador oculto que está sembrado, ¿verdad?, en el entrenamiento y que activa en el entrenamiento una conducta maliciosa. No sé si por ahí leyeron, hace algunos meses ya se dio en ChatGPT
los links que sí venían con links maliciosos. Usualmente, ¿qué hacemos nosotros? Buscamos en ChatGPT, de hecho le llamaban Phishing, creo que es el nombre, pero pueden buscarlo porque tal vez puse una letra por ahí de más. Y lo que pasa es que entran y uno busca y ChatGPT le devuelve los links. ¿Qué es lo que hacemos usualmente? Hacemos clic al link porque uno dice, viene de ChatGPT, está seguro. Ya no. Entonces, importante que le prestemos atención a eso, porque ya existen este tipo de riesgos tan grandes dentro de los modelos, incluso de los más conocidos. Eso es con respecto a esos tres. Vemos inversión del modelo. Entonces, reconstruir los datos de entrenamiento a partir de las respuestas del modelo. Entonces, ahí ya vemos cómo se invierte, se reconstruye y también ya sacamos información. Inferencia de pertenencia. Entonces, ahí deduce que el registro de una persona estuvo en el entrenamiento. De ahora, extracción del modelo. Yo cuando veo todos digo, todo o sea, somos muy inteligentes y muy curiosos los humanos, podemos hacer demasiadas cosas. Extracción de modelo, buenas o malas, ¿verdad? Vamos a irnos del lado bueno. La extracción del modelo, replicar un modelo ajeno consultándolo masivamente. Ejemplos adversarios, ¿verdad? Que son entradas manipulables, que son casi imperceptibles, que hacen fallar la clasificación que da el modelo. Tenemos el jailbreak y la evasión de guardrails, que los guardrails son esos límites que se le ponen, ¿verdad? Esas restricciones que se le ponen al modelo y lo que hace esto es que esas restricciones de seguridad del modelo se salgan de las restricciones por medio de roles ficticios. Tenemos la filtración del prompt de sistema. El modelo revela sus propias instrucciones internas y con ellas ya empieza a revelar la lógica y empieza a revelar las llaves y ya tenemos información. Podemos tener información, ¿verdad? De una empresa pequeña, de una empresa grande, de una persona. Podemos hacer ingeniería social para llegarle a lo que la persona está utilizando dentro de la IA y de ahí tomar acciones. Tenemos agencia excesiva. Agencia excesiva se refiere a los agentes. Los agentes, recordemos que son los sistemas o no sistemas, es la IA que dejó de ser un asistente y empieza a ser un agente. El agente ejecuta, el asistente asiste. Este agente se le va dando permisos. Entonces sucede que a veces tienen permisos excesivos. Entonces vienen para poder hacer ciertas tareas, se le dan permisos a herramientas, a correos, incluso muchísimas veces la autonomía del cerebro o la autonomía de este agente está hecho para que ya diga sí a ciertas cosas y esto trae incluso riesgos legales para uno cuando está creando un agente. Ahora, pensando también en el manejo indebido de la salida, cuando hablamos de manejo indebido de la salida, ejecutamos o publicamos lo que el modelo devuelve sin validarlo. Entonces, esta creo que es bastante común para todos y trae, ¿verdad? Todo el problema de desinformación, problemas incluso de como casos que se dan donde los mismos abogados vienen y ponen información exactamente como se ve en la IA y de pronto ya es un problema pues bastante severo para el cliente. Entonces es importante que veamos que todos estos que están acá tienen el factor humano. Me gustaría pasar, ¿verdad?, al de ataques agénticos. Los ataques agénticos son los agentes que acabamos de hablar, que son agentes autónomos que lo que hacen es ejecutar la intrusión de punta a punta. Entonces, cuando nosotros ya entrenamos a un agente para que ese agente acceda a nuestro correo, de pronto también nos dé recordatorios, que ese agente acceda a nuestro Drive, que acceda a nuestros sistemas de gestión de proyectos, por ejemplo. Ya haciendo todo eso, ese agente queda totalmente funcional, ¿verdad? El cerebro de ese agente está preparado para aceptar, rechazar, hacer lo que nosotros le pidamos, lo cual está bien en sentidos de eficiencias, maximización de recursos. Sin embargo, ¿cómo estamos creando esos agentes? Hoy en día, muchos de estos agentes se están creando sin una consultoría experta o sin una ayuda de cómo está configurado y cómo puedo evitarme estos riesgos. Estas identidades, también identidades que no son humanas, vienen a tener credenciales y servicios que los inventarios que hay dentro de las empresas, si los hay, no lo están contemplando. Entonces ya no vamos a ver dentro de los inventarios aún el agente uno tiene este y este permiso, el agente 2 tiene este y este permiso. Eso no lo estamos viendo con frecuencia. Pocas empresas tienen esto implementado. Nosotros deberíamos de tener no solo el inventario de innovaciones, el inventario de IA, que de hecho está alineado con ISO 27001, sino que también deberíamos de saber
qué permisos tienen cada uno de los agentes. Entonces, si aquí estoy viendo en pantallita a las personas, entonces sí voy a decir nombres que están en la pantallita. Si Mariano creó el agente uno, hay que saber ese agente uno de Mariano qué es lo que puede acceder, qué es lo que puede decidir. Si Carlos Luis creó el agente 2, qué es lo que ese agente puede acceder, dónde puede responder y qué dice a favor o en contra de Carlos Luis, cómo está entrenado. Y si Ana Lucía tiene tres agentes que hacen lo mismo que Mariano y Carlos Luis dentro de una empresa, tenemos que también comprender si ya podríamos estandarizar, porque hay una necesidad de empresa, estandarizar un agente que sí tenga controles de ciberseguridad y que al menos podamos entrenar a nuestros colaboradores y empresas a que lo puedan manejar de una forma más segura. Entonces, cuando empezamos a verlo desde todos esos contextos, realmente es preocupante que estemos en un periodo en el cual creamos agentes, la agéntica va a avanzar muchísimo más, incluso ya hay corporaciones que tienen soporte por medio de agentes, entonces ahí, ¿quién está guardando esos datos? Ok, el agente, perfecto, yo sé que el agente está en una nube y probablemente en ciertos sistemas, pero ¿en cuáles? Entonces, ¿dónde viene lo transfronterizo? ¿Qué entiendo yo? ¿Hacia dónde están yendo mis datos? ¿Los están guardando o no? Entonces, todas estas cosas empiezan a ser un poco como abrumadoras cuando lo vemos desde el punto de vista ¿verdad? A 5.000 pies de altura. Es un poco abrumador. Pero hay formas en las que nosotros podemos trabajar para que al menos hayan controles que se ejecuten y evitemos problemas mucho más grandes para la empresa. Vemos la inyección de prompt indirecta, que la indirecta son instrucciones escondidas que están en un documento web o la gente viene y lee y obedece. Esta es uno, este es uno de los que se está dando más. De hecho, los tres que ven aquí en naranjita son los que ya están tocando puertas dentro de las empresas, porque de nuevo, tenemos agentes que no tienen controles, tenemos agentes dispersos, ¿verdad? Entre los diferentes colaboradores, promovemos la innovación, lo cual está súper bien, pero no la promovemos con los controles o con estas restricciones o barreras que son necesarias para mantener la seguridad de la información o la seguridad de la empresa en términos de infraestructura incluso. Ahora pensemos en temas de infraestructura crítica, ¿verdad? Que ya sería pues todavía mucho más severo y que estoy segura que en muchos casos algún colaborador que sea curioso podría venir e implementar un agente. Si trabaja en algo de infraestructura crítica, podríamos enfrentar problemas si tiene una inyección de prompt indirecta. ¿Cómo funciona? Bueno, dentro de esa inyección de prompt indirecta, si yo le digo a mi agente, este documento es el que tenés que ejecutar, necesito que trabajes en esto, ya yo entrené a mi agente. Cierto tiempo ya le dije, ¿verdad? Que lo que hago y demás. Algunas veces el agente o los modelos van a devolver como esto no me parece, ¿verdad?, que está correcto, pero sí hay técnicas, ¿verdad?, a la hora de utilizar el prompt para poder llegar en la conversación a que la gente ejecute. Y esto ya está sucediendo hoy en día. Entonces, el agente puede apagar máquinas virtuales, el agente puede venir y decir, bueno, yo voy a trabajar por la persona, crear los correos, mandar los correos. A veces no los ponen en borradores, sino que incluso dicen envíenlos. Entonces ya no se sabe si lo está enviando una persona o un agente, un humano o un agente. De hecho, para entrenar o el entrenamiento de modelos de IA son humanos expertos y agentes. Entonces, se ve al día de hoy en la fuerza laboral que ya tenemos el agente, uno, agente llamado tal, con sus credenciales, con su nombre, y humano tal. Esto ya está sucediendo, no es algo que va a suceder o que estamos, ¿verdad? Como haciendo una predicción, no, ya está al día de hoy pasando. Luego vamos a ver phishing y deepfakes con IA. Hace unos días en el Festival de IA, yo presenté un deepfake mío y realmente, bueno, después de mucho trabajo, después de hacer varias cosas que ahorita en esta audiencia no vamos a dar como, ¿verdad?, esos detalles porque no es el propósito. Sin embargo, cuando uno crea un deepfake se pasa por un proceso, pero este proceso lo puede hacer cualquier persona curiosa y es por eso que tenemos que tener muchísimo cuidado. Si, o sea, yo les digo a ustedes, ¿cómo saben ustedes que esta sí soy yo, la humana, Magali? Sabemos, muy probablemente pocos acá tenemos la información porque, de nuevo, estos riesgos necesitamos publicarlos más. Algunos tips para los deepfakes con IA y para el phishing, pero más que todo deepfake con IA, cuando ustedes tengan duda, es importante, ¿verdad?, que la persona se pase la mano
así enfrente de la cara, eso ya rompe los modelos de IA. Entonces, si yo fuera un agente, que perfectamente lo podría hacer, de hecho ya tengo una idea para una charla, voy a poner un agente mío a hablar para ver cómo nos va, pero si yo hago así, ves que no se rompen modelos de IA. Otro tip también es volver a ver hacia los lados. Entonces, cuando estemos enfrentándonos a un CEO que está en un video y nos dice, mira, necesito que pases 15 millones de dólares a tal cuenta, y ustedes sienten alguna duda por algún indicio, es importante que ustedes le digan, podríamos hacer una verificación, puedes pasar la mano enfrente de tu cara para ver nada más si sos vos y hago la transferencia, porque ya ha pasado. Los CEOs han sido súper atacados desde el punto de deepfake, porque, claro, se ve muy igual, en la misma voz, el lugar, ¿verdad? Replican el lugar, lo hacen muy bien trabajado y así, incluso en Corea, hubo un ciberataque grandísimo con deepfake que fue de billones de dólares. Entonces, importante que sepamos eso, sepamos que, ¿verdad? Este es uno de los métodos, ver los labios y los dientes generalmente tienen una apariencia un poco más perfecta, más apuñada, aunque de nuevo, esto no es seguridad. Todos estos modelos están en constante actualización. Entonces, de hecho, yo logré que en el tema de dientes y voz, mi deepfake se viera súper, se viera igual, hasta como con mis imperfecciones que no les voy a decir aquí, ya ustedes pueden tal vez notarlas, pero sí hay que prestarle atención, ¿verdad? Ya uno nota los dientes y entonces de pronto ya uno dice, ok, pero ya se va viendo parecido, ya se va viendo bastante parecido. Entonces, por lo menos hasta el día de hoy y en unas próximas semanas, esta sigue siendo una técnica, volver a ver hacia los lados también, porque a la hora que la gente vuelve a ver hacia los lados, se rompe el modelo, entonces ya podemos ver que es un clon, que no es la persona. Entonces, por ahí podemos ver luego patrones en los ojos, la mirada también, a veces los clones todavía tienen como una mirada vacía, como muy profunda. Punto importante que también mencionaba con los deepfakes. En mi caso, al menos, tatuajes. Mi deepfake le costó muchísimo detectar tatuajes en un modelo, sin embargo, en otro modelo lo detectó súper bien. Entonces, todos esos detalles nos dicen que ahora no solamente, por eso les digo que es abrumador, ¿verdad? No solamente tenemos que saber toda esta información, al menos saberla de forma básica. No tenemos que ser todos expertos en todo, pero saber cómo cuidarnos. Y ahora también tenemos que ser mucho más detallistas y mucho más observadores. Para entonces, cuando estamos en una videoconferencia, cuando estamos en algo, podamos identificar si hay algo anómalo que nos puede hacer sospechar. Cuando se trate de dinero, transferencias, situaciones sensibles, es importante que hagan estas verificaciones porque los deepfakes están siendo ahorita, de hecho vemos aquí los tres, están siendo los más utilizados. Y eso porque las herramientas que ¿verdad? Ayudan a esto, están muy abiertas, no están reguladas. Entonces, importantísimo, ¿verdad? Ser súper, súper detallistas en qué aceptamos, qué hacemos, qué no hacemos, cómo vemos a las personas en el video y demás. Y por último, hablamos de las fugas por prompts, que eso también se está dando mucho. Recordemos que las que están en naranja ya están pasando muchísimo y las que están acá en esta lista creciente son las que ya han pasado, pero no están tan eh, ¿verdad? Como tan frecuentes aún. Ahora, la fuga por prompt que hablaba, ¿verdad? Es cuando el colaborador viene y pega datos de la empresa, muchas veces porque va rápido, porque va para, no sé, pongamos un abogado que va para una audiencia o incluso un programador que necesita terminar algo, entonces pega el código, viene y pega los datos de la empresa. Acá ya esto, aparte de que se da, se ha demostrado que sí se fuga. O sea, sí sale del modelo y sí, así es como roban información. ¿Has visto todas estas demandas, verdad? La última que es hacia OpenAI y varias cosas que se van viendo en el proceso y en el camino que se van a ir dando más y más. ¿Dónde tenemos que empezar? Bueno, hay tres nombres, ¿verdad? Que van a decirnos o predecir un poquito dónde podemos enfocarnos más para prevenir. El primero, la fuga por prompt, ¿verdad? El colaborador pegando datos. ¿Cómo lo podemos hacer? Bueno, tengamos una alternativa en la cual nosotros podemos aprobar, ¿verdad? Que tiene que ser excluido de los entrenamientos. Algunas veces está solamente en una política y está en un documento plasmado, pero hasta ahí. Y entonces yo de nuevo les pregunto, en el día de hoy y como nuestra vida va,
¿cuántas personas se detienen a leer un documento de 3, 4 páginas? Entonces yo en el silencio, yo los dejo a ustedes reflexionar con todas las redes sociales, con TikTok, con Facebook, con Insta, que todo es rápido y nuestro cerebro se está acostumbrando a rapidez. Tener un documento de 3 a 4 páginas para que nuestros colaboradores lean como obligatorio puede funcionar, mas sin embargo no deberíamos de confiar al 100% en que solamente el documento existe. Hay que hacer un poquito más control en el navegador, ya volver a esos controles de la puertita que estamos hablando, pero también ir a la parte humana. Los entrenamientos, las capacitaciones no deberían de ser una vez al año, debería de ser al menos trimestral, que toquen nuevas tendencias y qué está pasando y que esas capacitaciones tengan un sentido más allá. ¿Qué me refiero con eso? Que durante esos 3 meses se haya podido incluso detectar o monitorear el comportamiento de los departamentos para que cuando lleguemos a la capacitación no sea una capacitación general, sea una capacitación dirigida a lo que de verdad los colaboradores están pasando o a lo que ha pasado en la empresa. Ese tipo de planes son cosas que al día de hoy no se dan mucho por temas de presupuesto, por temas de costo, pero creo que la concientización que tenemos que generar es mucho mayor. Todos nosotros tenemos una gran responsabilidad en eso para crear esa conciencia de que tenemos que manejarlo diferente, no genérico. Luego tenemos acá, bueno, recordamos, ¿verdad? Que acá el 43% era por fuga de prompt y el 37, el 35% ya es por brechas donde el atacante usó la IA y los 6 millones de dólares por inyección de prompt. Entonces, busquemos mínimos privilegios, ¿verdad? Para la gente, aprobación humana antes de toda acción, no permitir poner esas barreras dentro de la gente que no permita que el correo se envíe, que si vamos a usar un agente, que quede el correo en borradores, que podamos verificar la información, que haya una verificación de banda para pagos y accesos, ¿verdad? Que ya no sea solamente un tema de creer que la falta de ortografía es phishing, porque ya eso sigue siendo un punto de revisión, pero ya no es tanto. Hay correos de phishing ya muy expertos, muy, muy buenos que cuando uno los analiza, los ve, realmente hay más allá, hay trabajo más allá para poder implementar o hacer un tipo de extracción monetaria o algún tipo de inyección o de malware dentro de la empresa. Tenemos acá un caso que es una anatomía de una fuga real. Es en Samsung, ¿verdad? Samsung Semiconductor. Lo que pasó, esto fue en Corea o lo publicaron en Corea, y lo que pasó es que se dieron 3 fugas en menos de 20 días. ¿Cómo se dieron? Por medio de las personas. Un colaborador detectó un problema técnico, vino y lo reportó. Dijo, algo está pasando, no entendemos por qué no podemos avanzar en el desarrollo, hay algo extraño. Ningún control vio esto, ningún control de los que ya tenemos usuales puede rápidamente detectar este tipo de cosas, porque la IA, aparte de ser muy nueva, es totalmente rápida, ¿verdad? Nosotros ponemos los modelos, los controles y a veces nada más cerramos, abrimos. El manejo se tiene que dar de una forma más integral. ¿Qué es lo que pasó con Samsung? Bueno, un colaborador vino y dijo, bueno, voy a poner, y aquí no hay mala intención, esto es algo que es importante también recalcar, ¿verdad? Al menos en lo que se probó en este caso, porque ustedes saben que para esto hay que pasar por un proceso en el cual la intención tiene que ser confirmada para saber si realmente había un tema de ataque o si fue realmente un error, que igual es sancionable. Importante también que todos tengamos eso en mente. Pero el ingeniero viene y pega código propietario del proceso de fabricación de chips para pedir ayuda con la optimización. Entonces ahí vemos que es una persona que lo que quiere es una ayuda para optimizar esos chips en semiconductores, una industria generadora de billones de dólares, viene y pega el código. Luego, otro para esta misma situación, ¿verdad? Están en el desarrollo, están en todo el proceso, carga mediciones de rendimiento y diagnóstico. Y lo que le dice es, bueno, ya, yo lo que quiero es que identifiques dónde falla, porque lo que quiero es asegurarme que no solamente ya yo lo haya revisado, sino que la IA me diga, ¿verdad? Que dónde falló. Y de pronto, un tercero, porque eso fueron 3 personas distintas en ¿verdad? Misma situación. Ese tercero sube la grabación de una reunión interna para que le haga una minuta. Esto fue el desastre perfecto para que se fugara todo el código y toda la información para la creación de semiconductores de Samsung.
Entonces, si nosotros, esto es Shadow AI, si nosotros empezamos a estudiar todos los casos, decimos, wow, realmente hay un tema muchísimo más allá y es control humano y es el trabajo humano, que es lo que tenemos que empezar a reforzar muchísimo más. Entonces, por acá, por cierto, este fue uno de los primeros casos de Shadow AI. Este fue para 2023, si no estoy mal, pero ya me pasé de diapositiva. Ay, ya les di spoilers. Ahí está. Sí, 2023. Quería verificar la fecha para que todos lo tuviéramos bien. Entonces, ya vemos acá 5 escenarios. Ya estamos pasando no solamente de entender lo que está ocurriendo en términos de la IA y de los ciberataques y todo lo que hemos conversado. Ahora vamos a pensar un poquito sobre los escenarios que no requieren mala fe, sino solamente prisa y que quiero hacer las cosas bien y quiero verme wow. Muchas veces simplemente digo, bueno, yo de verdad quiero enseñar esto y que mi jefe diga qué buen trabajo que hizo Maga, qué bien. Entonces, redactar evaluaciones de desempeño, ponerlas en la IA y decir, mira, ¿me podrías, por favor, hacer un resumen y un diagnóstico, analizar, ¿verdad? ¿Cuáles son las tendencias? Ya ahí puse un montón de datos y demás de los colaboradores que me ponen en riesgo. Legal, ¿verdad? Subir un borrador. Si yo hice una escritura y cuando estoy haciendo esta escritura, o no lo veamos como una escritura, tal vez por un tema de machotes, pero veamos que sí, que tiene información sensible, que ya tiene todos los datos, tiene absolutamente todo. Y yo lo que quiero decir es, mira, yo lo que quiero es que verifiques que la redacción está bien, que puse las cédulas congruentes al principio del escrito, al final del escrito. No lo estoy haciendo por mala fe, sin embargo, ya están quedando términos comerciales, contrapartes, datos de la persona, todo lo que nosotros deberíamos de estar protegiendo. Las finanzas, bueno, pegar una proyección del trimestre o del año, ya genera un análisis de variaciones. Ahí estamos ya poniendo de forma pública todas esas predicciones que estamos pensando para nuestra empresa. Y recordemos que esto no solamente afecta a empresas grandes, esto es empresas pymes, pequeñas, medianas. No pensemos que la escala de esto es solo porque eso es otra cosa que podemos escuchar. Ah, no, pero mi empresa es pequeñita, son 5 personas. Les comento a todos acá que incluso es peor, porque los ciberdelincuentes van a buscar a empresas mucho más vulnerables. Sí, puede que quieran agarrar una tajada grande del queque, como una corporación, una empresa grande, pero ¿qué es más sencillo? ¿Atacar muchas empresas pequeñas, medianas, o solo una empresa grande que podría hacer que sí detecte todo? Entonces, pensando como un ciberdelincuente, que sí tenemos que, ¿verdad?, ponernos en los zapatos o en el cerebro del ciberdelincuente, y aquí es donde vemos mucho de cibercrimen, tenemos que decir, ok, ¿cuál es el costo oportunidad? Entonces, pequeñas y medianas empresas también están expuestas. No pensemos que esto solo es una corporación. Incluso firmas pequeñas de 1 a 2 personas están expuestas. Entonces, vamos para la parte comercial. Si pegamos transcripciones con clientes, de pronto el cliente ahí mencionó que tiene una implementación, ¿verdad?, de un proyecto X y ya la IA lo tiene. Se nos fue la innovación. Y desde TI desarrollo, lo que acabamos de ver del código, ¿verdad? Venimos, pegamos porque queremos hacerlo mucho mejor o queremos que nos haga mucho más fancy o más estructurado lo que tenemos ahí, ya con eso estamos cometiendo un error. Punto importante. Yo no soy fan y esto tal vez es ya una opinión, ¿verdad? Más mía, porque hay otros expertos que opinan, ¿verdad? Que sí se debería de prohibir. Sin embargo, yo pienso que prohibir no es la solución. La solución es educar, entrenar y corregir lo que va pasando en el camino. Porque pienso que prohibir no es la solución. Bueno, porque igual estamos moviéndonos en un mundo de IA y si prohibimos no innovamos. Entonces estamos en una balanza complicada de, ok, ¿hasta dónde realmente puedo yo llegar? Entonces, acá tenemos en las fuentes, ¿verdad? Esto es una proyección que se da o lo que se va pensando con todo lo que tiene que ver con agentes y todo lo asociado de IA. ¿Qué pasa? La empresa, ¿verdad? Bloquea, cierra el dominio en la red como una solución, ¿verdad? Y luego el colaborador lo que hace es usar el teléfono. Ya tendríamos que entonces prohibir el teléfono. Tal vez va a tomar fotos y mandarle a la IA y decir, mira, me puedes ayudar en esto y esto. Entonces, no es para mí la mejor opción. Sin embargo, muchos colegas, ¿verdad?
consideran que sí, y aquí sí les aclaro porque es el consejo desde mi punto de vista. Entonces, el colaborador viene y lo que va a hacer es usar una cuenta personal, tomar fotos probablemente y venir y decir, bueno, ayúdame a hacer esto. Entonces se van a desviar y tal vez desde su correo personal mandan el informe al correo del trabajo que les generó la IA, pero ya la información está en la IA. Entonces, prohibir viene a dar que el colaborador, siempre los humanos buscamos cómo darle la vuelta a las cosas. Es un comportamiento humano. De hecho, es el comportamiento que todos tenemos. Es solo que algunos, ¿verdad? Lo maximizamos un poco más, otros no. Entonces, eso pasa. Luego el uso continúa. Mismo dato está ahí, mismo riesgo sigue ahí. Y pues se pierden los datos y no solo eso, ya salieron de las barreras de la empresa porque ahora están en un teléfono, una foto, un correo personal. Sin embargo, sí tenemos que pensar en cómo, ¿verdad?, implementar esas barreras y en cómo educar a nuestras empresas para toda esta adopción de la agéntica, toda la adopción de las innovaciones, que ahora las innovaciones están en un punto altísimo. Entonces, esta prohibición no es la alternativa, pero sí podríamos trabajar en estas restricciones, en estos límites de implementación para que entonces Shadow AI no entre tan fácilmente. Ahora, vamos a la siguiente, ¿verdad? Dentro de lo que es la parte legislativa, la ley. eh, bueno, hay empresas que comentan, no, es que todavía no tenemos una ley de inteligencia artificial. Eso hablando en el contexto ya Costa Rica. Bueno, sí, no hay una ley de inteligencia artificial, pero está la ley 8968. Y entonces cuando vemos el manejo y el tratamiento de los datos personales y vemos la 8968 y pensamos en el acceso, rectificación, todo eso ya lo estamos, ¿verdad? Quebrantando. Entonces, importante para que ustedes le comuniquen también a las personas y haya una buena difusión de esta información. Realmente no necesitamos ya una ley, no quiere decir que no sea necesaria, me refiero, no necesitamos una ley para tomar una acción ahorita, que muchos países de Latinoamérica ahorita están teniendo implementaciones de inteligencia artificial y leyes que ya tienen que poner en contexto, tener ISO 27001, ISO 42001, bueno, pues varias cosas. No es que no sean buenas, por supuesto, y son necesarias. Sin embargo, como empresa o como persona, no tenemos que esperar que haya una ley para evitar que estos riesgos se filtren y estas cosas sucedan. Vamos a traer un poquito de recordatorio nada más, la 8968, protección de datos personales, ¿verdad? Es fiscalizada por la PROHAB, importantísimo que pensemos en el consentimiento informado, en los derechos que tiene el titular o el dueño de la información. Recordar que esto también está ligado al artículo 24 de la Constitución Política, que es el derecho a la intimidad. Entonces, todo eso ya está ahí. Y todo eso ya con lo que les describí durante la presentación, ya si estamos haciendo lo contrario, lo estamos rompiendo. Entonces tenemos aquí la Estrategia Nacional de IA de Costa Rica, que tiene un plan de acción, ¿verdad? Determinado. Y en Europa tenemos el acto o la ley de IA de la Unión Europea y esto va a afectar nuevamente, como el GDPR, la extraterritorialidad. Quiere decir que si tenemos clientes, estamos trabajando o hacemos algo con cualquier empresa, cualquier persona de la Unión Europea, nos aplica a nosotros. Y el ISO 42001, ¿verdad? Que tiene que ver con todo lo que es la gestión y el marco de riesgo en términos de IA, esta se despliega también de la ISO 27001. Todo esto ya está ahí, no es que es nuevo. Nada más que tal vez no lo estamos implementando a la perfección o tal vez para no decir perfección, porque, ¿verdad? Cuesta llegarle, pero por lo menos de una forma efectiva. ¿Qué es lo que puede suceder a las empresas o qué es lo que les va a suceder lamentablemente cuando ya se enfrenten a riesgos o a problemas muy grandes, en especial con la géntica, que ya se están haciendo muchas adopciones, ¿verdad? Eh, ¿Verdad? Perdón que pasé de diapositiva y me distraje, ya están haciendo muchas adopciones de servicio al cliente con agentes, los chatbots que ya no son solo chatbots, sino que ya también son agentes. Todo esto requiere una revisión de cumplimiento de la empresa. ¿Cómo hacer en los primeros 30 días? Bueno, pues esto necesita solo a alguien responsable. Hay, por supuesto, plataformas en el mercado que ayudan a que esto sea muchísimo más fácil o más rápido, pero
como siempre le decimos a nuestros clientes, lo más importante es que tengamos un proceso o un plan de ejecución y que se ejecute no solo una vez al año, es una ejecución continua. Y esa ejecución continua se hace por medio de los inventarios reales, que no sean encuestas, sino que la encuesta alimente un inventario real, ¿verdad? Definir qué datos no deben de salir nunca, dar una alternativa aprobada en términos de IA, una página y un dueño que pues la política realmente esté, ¿verdad? Con un dueño y que sea rápida para leer o que por lo menos las partes más importantes estén ahí para que las personas realmente tengan un acceso y la lean y el control técnico y la evidencia. Ahora, dentro de confundir, ¿verdad? Tener una política con gobernanza, que es lo que les decía al inicio, tener la política todo bien, es un documento, pero no es auditable, es una capacitación anual, lo que pasa muchas veces, ¿verdad? O un correo que diga está prohibido subir datos confidenciales a IA, todo esto es política, todo esto es mero proceso. Sin embargo, ¿qué es lo que va a resistir a una auditoría? Y no pensemos auditoría como cualquier ISO, pensemos un tema ya de norma, de legislación. Si pasan por una persona, viene y los demanda, los dice que ustedes divulgaron datos personales, entonces, ¿cómo nosotros vamos a defender eso? ¿Verdad? ¿Cómo vamos a tener la información necesaria para defender un caso de ese tipo? Y ahora, pensando en 7 preguntas, ¿verdad? Que si no podemos responder, es importante que tengamos un plan de trabajo. ¿Cuántas herramientas de IA se usan hoy en la empresa? Sabemos, ¿verdad? ¿Y de dónde sale ese número? No solo que digamos, ah, no, no, Copilot, no, ¿de dónde sale el número? ¿Cómo lo fundamento? ¿Verdad? ¿Cuáles de esas herramientas tienen un contrato empresarial y cuáles tienen cuentas personales? Incluso un cliente tiene cuentas personales en su coding para o todo lo que es de desarrollo. Entonces, la transición de eso, ¿verdad? La transformación de no solo lo que los colaboradores ahora deben hacer, porque hay un factor humano que también hay que abordar, sino también como, ok, ¿cómo migramos eso? Si ustedes no saben, no están seguros de la respuesta, importante crear un plan de trabajo. ¿Qué categorías de datos tenemos prohibido enviar a un sistema de IA? No solo es prohibido la información sensible, no, ¿qué categorías, verdad? Más específico. ¿Quién es la persona responsable con nombre de aprobar una herramienta de IA? Si es que la tenemos. Si no la tenemos, ahí está. Tenemos, ¿verdad? Otro plan de trabajo. ¿Qué control técnico impediría hoy que alguien, ¿verdad? Pegue la base de datos en un chat? ¿Cómo lo controlamos de forma técnica? Ya no hablemos solo del parte humana, control técnico. Si la ProHub nos pregunta mañana qué datos personales procesamos con IA, tenemos que mostrar, sabemos. ¿Y cuándo fue la última vez que revisamos todo esto y qué cambió desde esa última vez? Si tenemos respuestas a todas estas preguntas, estamos con un 100. Si no tenemos respuestas a todas estas preguntas, pues entonces tenemos que empezar a trabajar para que esas respuestas estén. Y bueno, pues ahí les pongo como de acá, yo les pongo siempre como para lunes en término, les explico por qué hago esto. Yo trato de ponerles una meta a cada uno. Entonces piensen de aquí al lunes, ¿verdad? Si el riesgo ya está dentro. Si nosotros tenemos ahorita, ¿verdad? Una necesidad de prohibir, si pensamos que eso es lo correcto o qué límites damos y cómo nosotros podemos probar la gobernanza. No solamente tener la política, sino cómo podemos probar esa gobernanza. Entonces, la empresa que gobierna la IA no debería ir más lento, sino debería de ir más lejos, pero usarla donde realmente importa. Importantísimo que nos dejemos eso por ahí. Y bueno, pues, ¿qué se lleva de aquí? Las láminas, las fuentes, casi que tuvimos un diagnóstico de 45 minutos porque respondiéndonos estas preguntas y demás, este es un diagnóstico a la vez que ustedes pueden utilizar en sus empresas. Entonces, pueden revisitar la presentación, si ustedes pueden ir en cada uno de esos 7 pasos y decir, bueno, esto es lo que tenemos, estas son las respuestas, definitivamente les va a ayudar a crear un plan de ejecución. Y pues muchísimas gracias a Infocom por haberme aceptado el día de hoy. Realmente espero que les haya sido de mucha utilidad y cualquier pregunta, pues aquí estoy. Muchas gracias, Maga, por esa explicación tan detallada en un tema tan interesante. Y de hecho, sí, tenemos algunas de las consultas que nos han planteado aquí en el chat. Por ejemplo, don Rodrigo Granados dice, cuando se habla de fuga por prompt y recomiendan controles en los navegadores, ¿cuáles son esos controles?
Bueno, hay varios controles, pues depende del software que utilicen, ¿verdad? Dependiendo si tienen ciertas licencias con ciertas empresas, pueden poner controles del pegado, copiar y pegar en ciertos sistemas. Entonces, para eso sí habría que ver cuáles las licencias o cuáles que usan, ¿verdad? Si utilizan Google, si utilizan Microsoft 365, si utilizan otros sistemas y dentro de las licencias que uno compra, ustedes pueden agregar controles al tema de pegado. Ahora, no están 100% desarrollados, los controles están un poquito en pañales, pero sí pueden consultar, ¿verdad?, cómo pueden aplicarlos de forma técnica para que el pegado no se deje cuando son códigos fuente. O también si tienen controles para ya sea que tengan GitHub, ¿verdad? Voy diciendo nombres aleatorios, no por promocionar nada, pero el que utilicen en código también muchas veces tienen controles de salida, de copiar y pegar, que ya se están habilitando en herramientas, entonces pueden revisar esos. Perfecto. Antes de leer la consulta de don Carlos, que es la que sigue, si alguno tiene una consulta que quisiera plantear a viva voz, nos puede levantar la manita aquí por el Zoom y le habilitamos este espacio para que pueda hacer la consulta a Maga. Dice don Carlos que dentro de un esquema de gobernanza de IA, ¿qué rol concreto pueden jugar las técnicas de anonimización y pseudo sin comprometer la confidencialidad de los datos? Bueno, en Europa ha resultado bastante bien la pseudonimización y de hecho ha resultado tan bien que en términos de datos no afectan la calidad del dato, sino más bien protegen la intimidad. Sí, pues va a ser más difícil el rastreo, pero precisamente rastrear, ¿verdad? O tener esta anonimización es lo que hace que la privacidad sea mucho más íntegra. Entonces, realmente estos controles deberían de ser algo que se implemente desde mi punto de vista a nivel incluso ya de legislativo, ¿verdad? Deberíamos de tenerlos. Sin embargo, eso requiere infraestructura, porque para obtener eso, ¿verdad? En vez de decir Magali arroba Hotmail, dice como 20, 30, 40 arroba Hotmail. Entonces, vamos un poquito de vuelta, ¿verdad? A quitar los nombres, lo que se pueda rastrear, identificar y sí requiere infraestructura, algunos temas de código diferente, pero sí se puede hacer y sí los datos siguen siendo súper bien, sí se puede comprobar en términos de probar, ¿verdad? Algún caso también se puede, entonces ha funcionado bastante bien, que es lo que tiene la Unión Europea. Ok. Antes mencionabas que los ciberdelincuentes podrían preferir a empresas pequeñas o medianas porque podrían ser más vulnerables. Pero Ujú. esas mismas empresas tipo PYME podrían ser las que no tengan un presupuesto muy grande o todavía asociado a ese tipo de factores que podrían implementar. Entonces nos preguntan por acá, si una empresa no tiene presupuesto para una solución de gobernanza de IA todavía, ¿qué medidas básicas y de bajo costo recomendarías como primer paso? Ajá. Bueno, ahí recomendaría como primer paso, déjenme devolverme acá. Pueden empezar con estas 7 preguntas, lo que les decía que les puede ayudar de diagnóstico. Eso lo pueden hacer de forma interna. Si hay preguntas que no saben, en realidad para pymes hay ciertas consultorías que son mucho más cómodas cuando son pymes y también pueden buscar recursos, ¿verdad? Ya sea, incluso Infocom podría darles alguna guía de algunos recursos que sean tal vez un poco más adaptables a un tema presupuestario para una pyme, pero un buen inicio puede ser esto, las 7 preguntas. Entonces, estas 7 preguntas les van a ayudar a ustedes a determinar un poquito cuál es esa postura que tienen ante el manejo, ¿verdad?, de IA y eso puede ser como una forma de empezar. Hay por ahí algunas, lo que pasa es que no quiero sonar anuncio, pero hay por ahí algunas plataformas de gestión de esto que no son tan, ¿verdad?, tan caras para una pyme y que podrían funcionarles para poder montar al menos un inicio en términos de gobernanza. Perfecto. Y nos dejamos la tarea desde la Comisión de Ciberseguridad de la que sos parte de Infocom para tener esa guía que podamos compartir también con los participantes de acá. Y una Claro que última sí. pregunta que tenemos por ahora es, ¿cómo se audita o se detecta si ya hay Shadow AI operando una empresa? Bueno, ahí sí ya hay que ir a un punto muy técnico, está todo el hash, están los logs, ya necesitamos un análisis forense digital, entonces hay herramientas que nos ayudan a ver un poco cuáles cambios, cuáles salidas de datos han dado. Cuando nosotros estamos en la IA, siempre hay logs que dicen que pegamos, que copiamos, que sacamos, incluso si tomamos un pantallazo.
Entonces, de esa manera es que podemos saber con los datos, ¿verdad? Si están habiendo algunas salidas de la IA y para eso sí se requiere un equipo técnico que esté constantemente monitoreando la parte de IA específicamente, o sea, como esas ventanitas que estábamos hablando, viendo qué información está saliendo sin, ¿verdad? Estos son solo logs, no es que da la información como tal, pero si vemos un comportamiento extraño y vemos que se pega pues algo en una computadora corporativa, se pega una información y viene, vemos que hace match con un log un software de código, entonces ya ahí empezamos a ver un comportamiento sospechoso y todavía si vemos que en esa misma línea de tiempo, ¿verdad? Con el hash o con los logs, ¿verdad? Los metadatos, vemos que en esa misma línea de tiempo hubo una salida por medio del correo personal, entonces ya ahí nosotros podemos empezar a detectar patrones. Así es como se inicia, hay otras formas, ¿verdad? Pero así es como se inicia o se implementa un control en este aspecto. Perfecto. Vamos a ver si hay alguna consulta adicional. Con mucho gusto, Carlos. Por ahí vi Sí, el chat y ahora sí lo y estoy también viendo. a don Rodrigo también. Y, ajá, don Rodrigo, muchas gracias por las preguntas, siempre me encantan. Y no solo eso, cuando yo escucho las preguntas, a veces me quedo ahí en mi cabecita pensando, mira, ¿qué más podemos agregar que cubra eso? Entonces, todas sus preguntas nos ayudan. Y don Alexander nos pide la presentación, la tendremos por supuesto para compartirla con todos ustedes y aprovecha para recordarles que esta sesión está quedando grabada y la compartiremos en breve en nuestro canal de YouTube y en nuestras redes sociales, así que les invitamos a seguirnos también. Nos encuentran como Infocom, Cámara de Infocomunicación y Tecnología. Al no haber más consultas y agradeciendo todas esas felicitaciones aquí en el chat, agradecemos a doña Magali por esta presentación de hoy y a todos ustedes por haber sido parte de ella y esperemos que haya sido de mucho aprendizaje y crecimiento, como estoy seguro que lo será. Y los Y esperamos que en lo hayan próximas, disfrutado mucho. exacto, y los esperamos en próximas actividades de Infocom y pueden encontrar Gracias. más información sobre nosotros en www.infocom.cr. Muchas gracias a Muchísimas todos. gracias a Muchas todos y gracias, gracias a muy Infocom. provechoso. Que pasen buen día. Gracias. Con Gracias. Buen gusto, día a todos. Gracias, buen día, Magali. con todo gusto. Buen día.